En el mundo occidental se asume que es la ausencia de enfermedad la que condiciona la longevidad y la calidad de vida. La enfermedad se entiende como todo proceso patológico identificado como tal a través de procedimientos y protocolos médicos generalmente aceptados. Pero hay otras culturas que le dan más importancia al padecimiento y a los síntomas. La OMS describió la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, pero esto es un concepto integral que habitualmente es ignorado por la medicina occidental, la medicina convencional, y cuestiones como la enfermedad psiquiátrica, los trastornos emocionales o las disfunciones son contempladas con una cierta distancia y desconfianza por una medicina dominada por la organicidad. Sin embargo, hay una serie de especialistas que centramos nuestra atención, yo me considero, porque yo soy urólogo funcionalista, en la disfunción. Y la disfunción, a diferencia de otras patologías más orgánicas, tiene unas particularidades que la definen. La función, dentro de la escala de prioridad terapéutica, está detrás de la vida y delante del órgano. Y función es el conjunto de procesos encaminados a la consecución de un fin, que puede lograrse total o parcialmente. Pero si algo caracteriza la disfunción es que es subjetiva. Y esta subjetividad la hemos de intentar registrar y medir a lo largo del proceso del diagnóstico. Porque un mismo padecimiento es vivido y sufrido de modo diferente por diferentes personas. Y también vivirán de un modo diferente el resultado del tratamiento. Y otra de las características de la función es que interesa a todo el organismo en su totalidad. Y para eso requiere la coordinación de órganos y tejidos bajo el control del sistema nervioso central, que es el rector del organismo y es donde reside el yo. La mayor parte de las funciones se desarrollan a nivel inconsciente y consisten en un conjunto de complejas reacciones, habitualmente simplemente reacciones fisiológicas que se desarrollan a nivel celular y de órganos y tejidos periféricos. Pero aquellas que son más complejas y que implican al comportamiento, a la supervivencia o la preservación o a la obtención de objetivos, implican al organismo en su totalidad por intervención del sistema nervioso. En estos casos, el sistema nervioso se organiza en una totalidad y para ello se dota de una imagen de referencia, un patrón donde poder referenciar toda la información propio y exteroceptiva. Y este patrón se ha denominado esquema corporal y de algún modo está ligado al concepto del yo. El concepto del bienestar, que progresivamente hemos ido incorporando a través del empleo de cuestionarios de calidad de vida homologados, sin embargo, está extraordinariamente mediatizado por una serie de elementos culturales, elementos religiosos, sociales, laborales, emocionales. Y en las sociedades occidentales progresivamente más ricas y más acomodadas, donde se ha perdido un poco esos valores de renuncia, de espera, de sacrificio, donde hemos perdido, donde hemos dado al Estado la potestad de darnos él, sin nosotros tomar parte, por ejemplo, en el proceso de salud, ha hecho que hayamos creado un estado de expectativa tan grande que muchas veces es posible que un resultado parcial, un alivio de síntomas, sea valorado como un fracaso, porque esperábamos la curación completa. Por ejemplo, el umbral de dolor tolerable en una sociedad occidental es muchísimo menor que en una sociedad en desarrollo. ¿Y significa esto que en las sociedades en desarrollo sean más sacrificados que nosotros? Bueno, pues sí. Pero también es verdad que en estas sociedades la percepción del dolor y el impacto emocional es menor, porque el cerebro que integra la información y el síntoma le da una dotación emocional que depende de circunstancias como la experiencia, como la memoria, como las expectativas,
la educación, la cultura y también la voluntad. Y esto es diferente en unas sociedades y otras. Por esto el efecto terapéutico puede ser considerado como un fracaso si no responde a estas expectativas. A veces, de todas formas, somos capaces de crear un escenario de expectativas adecuado que permita maximizar la respuesta terapéutica a través de lo que hemos llamado el efecto del placebo. Y la voluntad es también otro de los elementos claves en el balance de salud y enfermedad, en la integración del síntoma y en la elaboración de una respuesta más eficaz. Los pensamientos catastrofistas que se acompañan de sensaciones de desamparo, de desesperanza, una disminución de la voluntad y pensamientos de rumiación, tienen un mayor impacto emocional y además la respuesta terapéutica es peor. Siempre se ha dicho que la voluntad es capaz de mover montañas, es posible, pero mueve hormonas y neuromoduladores, y eso sí que lo sabemos. Y es aquí, es el terreno donde nos movemos cuando hablamos de integración cuerpo-mente. Cuerpo y mente intercambian mensajes que provocan cambios bioquímicos y fisiológicos que se traducen en salud y enfermedad, y que implican al sistema nervioso, al sistema endocrino y al sistema inmune, que se comunican por una serie de neuromediadores y que se vehiculan a través de dos ejes fundamentales, que son el eje simpático adrenomedular y el eje hipotálamo hipofisario adrenocortical. Todos ellos dirigidos por el cerebro emocional. El cerebro emocional, constituido fundamentalmente por el sistema límbico, es el que enlaza las respuestas emocionales a la memoria y a las situaciones a las que nos enfrentamos. Y está íntimamente ligado al hipotálamo. El hipotálamo es la parte del cerebro donde se produce la integración somato-vegetativa. Es donde se inician los comportamientos dirigidos hacia objetivos, fundamentalmente objetivos de supervivencia. Tenemos sed, buscamos agua. Tenemos hambre, buscamos comida. Y los comportamientos reproductivos. Es el ganglio central del sistema autónomo y, por lo tanto, de ahí parte en buena medida la información de los ejes que hemos comentado. Y es ahí donde parte la respuesta del estrés. La respuesta del estrés, que es una respuesta biológica, que se caracteriza por la liberación de una serie de mediadores y una serie de respuestas adaptativas. Sin embargo, cuando el estrés es crónico, se produce un mal funcionamiento del sistema, con una situación de hiperactividad, un mantenimiento de los estados de tensión muscular, que después dará lugar a la sintomatología que dará lugar, estados de inmunosupresión. No hay que olvidar que el estrés y el sistema inmunitario está relacionado con la inmunosupresión, pero también con la reparación de los tejidos. Y en lo que nos concierne a nosotros hoy, un estado de hiperreactividad a los estresores agudos que se traduce en hipersensibilidad al dolor y la predisposición a la cronificación o directamente a la producción de dolores crónicos. El estado de estrés puede provocar dolor. Y además esto agravado por el hecho de que es difícil volver al estado inactivado. Bien, pues todo este sistema emplea un lenguaje que son los mensajeros. Están los neurotransmisores, que como sabéis son el lenguaje de los sistemas nervioso e inmune. Bueno, están las hormonas, que son las del sistema endocrino fundamentalmente, que son productos que tienen como función final como efecto final una función fisiológica, pero yo quiero hablar de los neuropéptidos, porque los neuropéptidos son el lenguaje de las emociones. Actúan a concentraciones menores y tienen dos misiones fundamentales, una de neurotransmisión y otra de neuromodulación. La neurotransmisión es la continuidad de la información nerviosa por transferencia de la despolarización pre a la postsináptica, pasa de una neurona a otra.
La neuromodulación lo que hace es modular la intensidad de la señal transmitida, o bien a nivel presináptico, liberando la cantidad de neurotransmisor, más o menos, o a nivel postsináptico, regulando la sensibilidad de los receptores al neurotransmisor liberado. Pues los neuropéptidos los libera el sistema nervioso central y el sistema inmune, pero el sistema límbico, el cerebro emocional, es especialmente rico en receptores para neuropéptidos, pero también para otras proteínas que libera el sistema inmune. ¿Qué nos está diciendo? Que el cerebro emocional mantiene un lenguaje íntimo con el sistema inmune. Y hay que recordar una vez más que el sistema inmune no solamente está implicado en la defensa inmunitaria, es central en la reparación tisular. Si fracasa, no solo somos más vulnerables a las agresiones, es que además no somos capaces de repararlas adecuadamente. Entonces, como había comentado, los neuropéptidos son el lenguaje de las emociones. Y contrariamente a lo que se piensa, la emoción no es algo que viene del cerebro y se extiende. Existe una conciencia celular. La emoción está en la célula. El péptido se libera en la célula. Es el flujo emocional el que lo libera. Se dice que es el sentimiento el que crea el péptido y no al revés. Y el sistema inmune y el sistema nervioso son muy parecidos. Ayer el doctor Montero dijo que el sistema nervioso está en todos lados, y es verdad, porque donde no está el sistema nervioso está el sistema inmune. Y el sistema inmune, como el sistema nervioso se puede comunicar a distancia, tiene memoria y además tiene exactamente los mismos mensajeros. Es que el sistema inmune es como el sistema nervioso. No solamente liberan, no solamente responden, sino que liberan. Y no solamente liberan neuropéptidos, liberan hormonas, las mismas que la glándula hipofisaria. Se le ha llamado la segunda glándula pituitaria y se habla del sistema inmune como el cerebro flotante. El doctor Montero tiene razón. El sistema inmune, el sistema nervioso está en todos lados. Y esto es integración. Sin embargo, a veces el daño tisular no se puede reparar. Los avances científicos y tecnológicos nos han permitido recurrir al trasplante de tejidos, a la ingeniería de tejidos con la creación de matrices que pueden ser simples o cultivadas con células madre. Y en otro orden de cosas podemos recurrir a prótesis, a dispositivos articulados o sistemas electrónicos y robóticos, que obligan al organismo a integrarlos no solamente en su yo biológico, sino también en su yo psicológico. Y de esto vamos a hablar, de la integración. ¿Y cómo intentar acercarnos a la integración? Pues yo pensé que hay algunos fenómenos que pueden darnos pistas. ¿Cómo integra el cuerpo una prótesis? ¿Qué es el fenómeno del miembro fantasma? ¿O por qué existe el fenómeno placebo? El miembro fantasma permite que entendamos cómo se produce la integración. Sabemos que existe un esquema corporal que informa de modo inconsciente de cómo se organiza nuestro cuerpo. Pero también hay una especie de esquema de superficie que nos permite que tengamos el plano sobre el cual referenciar la información que viene de fuera y nos permite obtener una información táctil de dos puntos que pueden estar extraordinariamente juntos porque es muy sensible y puede ser sometido a educación. Y esta educación es la que permite el aprendizaje y la incorporación de la prótesis. Nosotros somos capaces de modificar de una forma dinámica nuestro esquema corporal. El cerebro puede integrar y saber en cada momento cómo y dónde está localizada la prótesis. Y esto las personas que emplean instrumental quirúrgico, los que hacen laparoscopia, saben que en ocasiones es posible desarrollar algo similar al tacto en los extremos de los instrumentos que se utilizan y también las personas que tienen prótesis. Y cuando se emplean con pericia, acaban constituyéndose como en la lógica prolongación del organismo
y constituyen una simbiosis funcional que acaba siendo incorporada a los esquemas del cuerpo. Y esto es integración cuerpo-mente también. No sabemos muy bien lo que es el esquema corporal. Alguien ha hablado de que se trata de un conocimiento consciente del cuerpo, otros hablan de una representación inconsciente y otros piensan que es una especie de organización somatosensorial, que además es cambiante. Pero lo que sí que está claro es que existe una forma diferente de cómo regulamos el conocimiento del cuerpo interno de nuestro cuerpo y del espacio externo. Y hay que diferenciar. Esquema es una representación inconsciente. Imagen corporal es esto, la representación consciente, que se impregna de connotaciones culturales sujetas a mutaciones y en relación con los usos de cada época. Si fuera el 18 yo llevaría peluca. Y se sustenta en tres elementos fundamentales. La consciencia del cuerpo, es decir, con independencia de la información somestésica, cinestésica, vestibular, visual, ella me informa de cómo es mi cuerpo y cómo está situado, pero no la necesito para saber cuál es la estructura de mi cuerpo. Eso es la conciencia del cuerpo. Pero además es necesario un conocimiento general, conocimiento lexical y semántico de nuestras partes, conocimiento topográfico. Y después es imprescindible una información sobre la situación actual y la configuración de cara a planear y ejecutar movimientos. Si yo quiero alcanzar un objeto, yo tengo que establecer cuál es la localización de ese objeto en coordenadas centrípetas y después saber cómo está mi cuerpo y cómo está mi brazo de cara a poder establecer cuál es el movimiento. Y eso también forma parte del esquema corporal y eso también forma parte de la integración. Así pues, la experiencia del miembro fantasma no solo nos ha permitido entender que existe un esquema, sino también cómo se produce esa integración, porque el miembro fantasma no solo consiste en que yo me noto la pierna o el brazo, también hay miembro fantasma de ojos, nariz, dientes, genitales, mamas, más el pezón que la glándula. Y sin embargo no existe de vísceras y de órganos internos. Y tiene una serie de elementos muy particulares. El fenómeno telescópico, el brazo, la pierna se va haciendo más pequeña con el tiempo hasta desaparecer y en determinadas circunstancias vuelve a generarse. Y el fenómeno de la topognosia. Podemos percibir la alianza que llevaba nuestra mano antes de ser amputada, o si teníamos una úlcera, que es la que nos provocó. Podemos sentir dolor, podemos sentir frío. Y hay dos tipos fundamentales de percepción. La de las características especiales, que es el esquema corporal, y las sensaciones asociadas, como procedentes de ese miembro. Y es importante porque su patogénesis y sus consecuencias son distintas. El fenómeno del miembro fantasma constituye una parte esencial de la propia corporalidad. Es incalificable. Ni bueno ni malo, está ahí. Es una experiencia de totalidad. Sin embargo, las sensaciones asociadas son localizables, contingentes y habitualmente son desagradables. Son sensaciones. Y son tan vivas que muchas veces tenemos la impresión de que tenemos que rascarnos o que nos tocamos la alianza y esto con el tiempo nuestro cerebro va anulándolo. Y lo que es curioso es que nadie durante el sueño se siente amputado. Así pues, el miembro fantasma está constituido fundamentalmente por elementos somestésicos de sensibilidad. Tamaño, longitud, peso, posición y movimiento. Eso siempre está presente. Que haya un aspecto visual, eso es irrelevante. Y cuando lo hay, es generalmente imaginario. Y el efecto placebo. El efecto placebo es otra de las circunstancias que nos permiten entender cómo se produce la integración y cómo esa integración se traduce en cambios biológicos de salud y de enfermedad. El efecto placebo, que se emplea habitualmente y con absoluta tranquilidad en los ensayos clínicos randomizados, muchas veces es mal interpretado porque no se tienen en cuenta situaciones como las fluctuaciones sintomáticas en cualquier enfermedad, o que puede ser que la mejoría sea la evolución natural de una enfermedad, o hay una tendencia a la regresión a la media, o hay factores y tratamientos concurrentes que no hemos tenido en cuenta que pueden tener efectos sobre la evolución de la enfermedad y que se las estamos atribuyendo al placebo.
Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando hablamos de efecto placebo. Pero lo que sí que sabemos es que es un acontecimiento que es psicobiológico y que es atribuible al contexto terapéutico que nosotros generamos. Depende de elementos individuales del paciente y de elementos del terapeuta y del ambiente que se crea entre ellos y, en concreto, lo que se refiere a la naturaleza específica del tratamiento y el modo en cómo este tratamiento se administra. Nosotros creamos una intervención placebo para simular un contexto terapéutico, de modo tal que lo que obtenemos pueda ser atribuido al modo en cómo este contexto afecta a nuestro cerebro y cómo él reacciona ante el mismo. Y depende de tres elementos fundamentales. Las expectativas. Si nosotros creamos un escenario de expectativas de respuesta adecuado, lograremos maximizar el efecto terapéutico. Pero también hay un elemento de condicionamiento pavloviano clásico. Nosotros asociamos un medicamento que es eficaz a uno que no es eficaz, que es el estímulo incondicionado, que es el estímulo condicionado, de modo que el incondicionado, que es el farmacológico, es capaz de hacer que después el otro, el incondicionado, que el estímulo neutro reproduzca las respuestas del incondicionado. Siempre se ha dicho que en el clásico hay un cierto grado de expectativa, y es verdad, pero se sabe que la asociación de expectativa a condicionamiento clásico aún mejora la respuesta placebo. Y además hay otros elementos, como son las experiencias pasadas y la observación social. Si a una paciente le hemos dado un tratamiento para una enfermedad y le fue bien, cuando venga de nuevo y le demos un tratamiento para otra enfermedad, le irá mejor. Si a una paciente le damos la pastilla A y sabe que su cuñada ha tomado la pastilla A y le ha ido bien, probablemente la pastilla le vaya mejor. Sabemos también que esto del efecto placebo no es algo que pone parte tiene un efecto bioquímico, en términos de respuesta opioide y no opioide. El más conocido es la opioide porque existe enorme cantidad de trabajos basados en placebo-analgesia. Por lo tanto, hay bastante evidencia. Sabemos que los efectos farmacológicos del placebo pueden ser revertidos por la naloxona y también los efectos adversos respiratorios, de presión respiratoria o taquicardia. Pero este efecto es regional porque la liberación de opioides es regional. Y depende también de la droga. Si generamos un efecto placebo para el tratamiento del Parkinson, liberaremos dopa, no liberaremos endorfinas. Si generamos un efecto placebo para tratar la depresión o la drogadicción, cambiaremos los productos que se producen finalmente. Y hay una serie de aspectos éticos relacionados con el placebo. Primero, que es imprescindible conocer en cada situación clínica el efecto que tiene antes de promover su empleo. Siempre es importante, ante cualquier tratamiento, generar un contexto terapéutico que favorezca el placebo, pero quizá el aspecto ético más importante es hasta qué punto es ético administrar de modo primario un tratamiento con el fin de producir un efecto placebo. Esto que decimos con tanta alegría, voy a dar un placebo porque a ver si se le va el dolor. Porque el efecto placebo, el empleo del engaño con una intervención placebo durante un ensayo clínico tiene sus propias consideraciones éticas. La paciente está informada y lo ha afirmado, pero engañarle sin que lo sepa viola el consentimiento informado y traiciona la confianza. Esto es un condicionamiento ético que nunca hay que olvidar. Así pues, es importante que todos los terapeutas conozcan, conozcan las implicaciones éticas y cómo se puede informar sin traicionar. Y es necesaria investigación de cara a establecer cuáles pueden ser esas técnicas no engañosas. Y finalmente, el catastrofismo. El catastrofismo es el conjunto de procesos emocionales y cognitivos que incluyen la rumiación, el pesimismo, la sensación de desamparo, de desolación, que esto provoca magnificación del dolor y de sus consecuencias. Y sabemos que existe una base neurofisiológica que lo justifica. Hay un aumento de la actividad en las áreas cerebrales que implican la respuesta emocional. Antes se había hablado de la violación, de los abusos sexuales. Es que estas experiencias afectan al cerebro emocional y dejan una memoria. Afectan a la ínsula. La ínsula es la parte
digamos, de la parte sensitiva del sistema límbico, pero al córtex cingulado anterior, donde reside la parte motora y donde existen los procesos de memoria y aprendizaje, y ahí queda grabado todo esto. Y esto está íntimamente conectado con el hipotálamo, como habíamos comentado. Y también hay una disminución de la actividad en ciertas áreas que están implicadas en los canales de procesamiento sensorial. Pero lo que es importante es que las personas con pensamientos catastrofistas y las personas que tienen dolor crónico, tienen respuestas maladaptativas, incluso a estímulos no dolorosos. Y eso se traduce en que hay una disminución de los sistemas opioides, una activación de los procesos inflamatorios sistémicos y una alteración de la regeneración tisular. Y además, cambios en la respuesta del estrés, en forma de lo que se había visto antes, aumento de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, de la tensión muscular, el fenómeno de Wind-up que hablamos ayer y el mayor pico diurno de cortisol que también hablamos ayer con todos sus efectos absolutamente destructivos. No afecta al reflejo de flexión nociceptiva porque esto es un reflejo que es medular. Y finalmente, la inquietante relación que existe entre los pensamientos catastrofistas y ciertas alteraciones genéticas. En concreto, la variabilidad de un gen, que es el gen COM, que está relacionado con los sistemas endógenos de catecolaminas y opioides y que se asocian a diferencias individuales en la sensibilidad al dolor. Entonces, un poquito para concluir, querría remarcar pues, las ideas básicas de estos minutos de charla, que nuestro cerebro es capaz de integrar sensaciones y experiencias para establecer su posición relativa en el mundo y que dispone de un esquema corporal en el que se reconoce a sí mismo como un yo particular y que constituye la referencia para situarlo en el mundo exterior. Y este esquema, y que las funciones biológicas y los sistemas de defensa contra las agresiones propias y de agentes externos pueden ser reguladas por el cerebro, es decir, el cerebro tiene capacidad de curar. No toda infección necesita antibióticos, nuestro cuerpo está preparado y nuestro cuerpo está preparado también para sanarse. Lo que pasa es que hay que entrenarlo para mejorar su eficacia. Y que la salud depende en buena medida de la capacidad que tiene el organismo de controlar e integrar esos sistemas de defensa, alerta y reparación tisular, porque los tiene. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es promoverlos. Que experiencias como os había comentado, del miembro fantasma, el efecto placebo, las emociones o las respuestas emocionales ante los pensamientos catastrofistas, también ayudan a comprender cómo organiza el cerebro toda esa integración, esa información, y que además es capaz de integrar como propio todo aquello que le sirva para mejorar funcional o estéticamente, restaurando la pérdida de un órgano o de una función. El organismo lo asume como propio y después también existen consideraciones éticas. Cuando una prótesis forma parte de tu yo corporal, puede venir el Estado y quitártelo porque no lo has pagado. Esto es una importante consideración ética. Eso es la violación de la integridad corporal y el Estado está obligado a preservar tu integridad corporal. Y finalmente, que toda estrategia terapéutica no debe de olvidar la necesidad de crear un contexto terapéutico favorable, porque así implica al paciente y activa los procesos de placebo y de optimización de todos los mecanismos que ya dispone el organismo. Y es importante contar con la vivencia consciente del propio proceso curativo. Se tienen que implicar en su propio proceso curativo. Y finalmente, como último mensaje, que la progresiva tecnificación de la medicina nos obliga a replantear y renovar cuestiones sobre la ética asistencial. Pues muchas gracias. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, yo querría agradecer al doctor Eduardo Vicente la amabilidad de invitarme a este fórum. Y lo que yo les voy a hablar en los siguientes minutos es sobre la narrativa del dolor y cómo podemos los profesionales sanitarios comprender los aspectos emocionales de nuestros pacientes. Antes decía el doctor Eduardo Vicente que la voluntad mueve montañas y es bien cierto. Ahora bien, ¿cómo conseguimos despertar la voluntad en nuestros
nuestros pacientes? ¿Qué hacemos para que ellos se impliquen en el tratamiento? Pues me gustaría comentarles que el dolor crónico tiene dos perspectivas, la perspectiva del doctor y la perspectiva del paciente, y que a veces entre ambas perspectivas hay discrepancias. Para los pacientes y para los médicos es muy importante comprender estos aspectos emocionales para poder integrar todos, tanto la mente como el cuerpo, pero no siempre nos resulta fácil porque los médicos con frecuencia no hemos sido entrenados. Los médicos, el profesional de enfermería, a veces no tenemos un suficiente entrenamiento en manejar estos aspectos emocionales y eso puede generar una frustración en nuestros pacientes. Por lo tanto, me gustaría proporcionarles algunas ideas para cómo promover esa voluntad para que el paciente pueda mover esa montaña que es el dolor. Y les hablaré un poquito de algo que a mí me gusta mucho y que yo utilizo en las consultas y que además hay ahora una gran evidencia científica, que es cómo motivar a los pacientes, que es el uso de técnicas motivacionales. ¿Cuál es la perspectiva del dolor crónico por parte de los profesionales? Bueno, es algo que ya ustedes conocen de sobras. Es un dolor crónico recurrente, no maligno, de estructuras relacionadas con la pelvis y que dura al menos 6 meses, de etiología multifactorial, con una incidencia importante y un alto coste. Ahora bien, ¿qué sabemos de la percepción de los pacientes? Lo que está claro es que cada enfermedad es una moneda con dos caras. La enfermedad desde el punto de vista del médico y la enfermedad desde el punto de vista del paciente. Y no siempre ambas perspectivas coinciden. ¿Qué queremos los médicos? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos para nuestros pacientes? Pues normalmente los médicos queremos curar, queremos aliviar a nuestros pacientes. También queremos ir al grano, también tenemos prisa, también tenemos presión porque tenemos muchos pacientes en nuestra agenda y no podemos detenernos probablemente todo lo que nos gustaría con cada uno de nuestros pacientes. También queremos que los pacientes nos hagan caso, que sigan nuestras recomendaciones y que entiendan la enfermedad y su tratamiento. Es decir, para nosotros es muy importante lo que hablamos, que el paciente tenga conciencia de enfermedad. ¿Qué quieren nuestros pacientes? Pues también coinciden con nosotros en que buscan que les curemos o que les aliviemos. Pero también quieren que les dediquemos tiempo. Quieren que les hagamos caso. Y sobre todo, quieren que les comprendamos. A veces no podremos dar el alivio que nosotros quisiéramos, pero siempre podremos comprender al paciente. Y a veces el paciente puede entender que la medicina llega hasta donde llega, pero lo que no va a entender es que no le comprendan. Y entonces eso es un tema que podemos reflexionar y podemos pensar sobre ello. Por tanto, las expectativas a veces de los pacientes y de los médicos no coinciden. Con respecto a la calidad de vida, por ejemplo, para los pacientes la calidad de vida es muy importante. Los profesionales a veces no le concedemos demasiada importancia, no preguntamos por la calidad de vida. O, por ejemplo, con respecto a la comunicación, que decía antes que los pacientes quieren tiempo para hablar, quieren información y a veces nosotros no les proporcionamos suficiente tiempo o no somos suficientemente empáticos. O, por ejemplo, a veces nosotros somos los directores del concierto, del tratamiento, y los pacientes a veces les gustaría también dar sus propias ideas y tener un enfoque de mayor colaboración. Entonces, un poco la idea es que la medicina poco a poco va cambiando. Cada vez los pacientes tienen trastornos más crónicos que exigen un mayor esfuerzo para complementar el tratamiento, para adherirse a las pautas de recomendación, y que los profesionales debemos también adaptarnos a estas circunstancias y aprender a comunicarnos con nuestros pacientes y aprender a negociar, porque lo que seguramente habremos experimentado todos es que las actitudes de confrontación, las actitudes desde el pedestal, pues a lo mejor para algunos pacientes sirve, porque hay pacientes muy leales y que les gusta que su médico le mande, pero hay otros pacientes que prefieren una actitud de mayor colaboración y mayor proximidad.
Un tema especialmente delicado es el tema del dolor. El dolor, sabéis que es una experiencia muy subjetiva. En este artículo hablaba acerca de, bueno, realmente cómo conocer si nuestro paciente es fidedigno en lo que explica. Las EVAs son escalas muy utilizadas y tienen un punto de subjetividad importante. Es difícil realmente objetivar el dolor. Y estos autores hablaban de que hay 3 elementos a la hora de valorar de alguna manera el dolor de los pacientes. En primer lugar, el testimonio, la experiencia subjetiva. Para mí es muy importante, aunque es difícil de medir. En segundo lugar, las razones por las que buscan el tratamiento, es decir, los motivos por qué vienen. Y hay otro elemento que también nos ayuda a ver que el paciente realmente está implicado, tiene un dolor y quiere hacer algo por su dolor, que es la adherencia al tratamiento. Y esto es clave. Y aquí sí que los profesionales podemos hacer mucho por facilitar la adherencia al tratamiento de nuestros pacientes. Hay estudios en los que se ha identificado que aquellos profesionales más empáticos, que aquellos profesionales que tienen una actitud menos confrontativa con sus pacientes consiguen mejores resultados, tienen menores tasas de recaídas y hay una mayor cumplimentación del tratamiento. Y lo contrario, cuando eres más confrontativo, obtienes más resistencias. Es decir, y aparte de la mejor adherencia, una mejor relación médico-paciente también se relaciona con una mayor satisfacción del paciente y yo diría que también del profesional. Los dos se van más contentos a casa. Por tanto, muy importante comunicarnos con el paciente y a veces la palabra, estamos hablando de la narrativa del dolor, la palabra es otra herramienta que no siempre utilizamos. Tenemos al abasto en nuestro maletín muchos fármacos, muchas técnicas, pero no nos olvidemos de que tenemos también una herramienta muy importante para motivar y para ayudar a nuestros pacientes, que son las palabras. Y el estilo de comunicación. Y bueno, y un poco unas preguntas de reflexión. ¿Cómo nos comunicamos con nuestros pacientes? ¿Cómo les ayudamos en su malestar físico y emocional? ¿Qué conocemos realmente de cómo se sienten? ¿Qué idea tenemos de lo que les preocupa? ¿Qué sabemos acerca de sus objetivos del tratamiento o de sus ideas para mejorar? ¿O qué opinan de nuestras recomendaciones? No sé, cuando viene un paciente a la consulta, viene buscando ayuda y nosotros les damos recomendaciones, pero pocas veces pedimos un feedback de qué le parece lo que estoy diciendo. ¿Está de acuerdo? Con frecuencia lo hacemos, a veces se nos olvida y esto es importante porque todos estos elementos ayudarán a que nuestro paciente esté más contento, vuelva a la visita y siga nuestras recomendaciones. ¿Qué tipo de comunicación tenemos que utilizar con nuestros pacientes? Como estamos casi en familia, les propondré este pequeño ejercicio con 3 escenarios. Se diferencian 3 tipos o 3 estilos de comunicación que nos pueden aparecer de forma natural. Yo no sé muy bien cuál es la calle principal de Sabadell, ¿qué puede ser la Gran Vía? ¿Sí? ¿Cuál? El Eix Macià. Bueno, pues imagínense que estamos en el Eix Macià y estamos aquí parados en el semáforo y el semáforo está en rojo y de repente nos damos cuenta que nos pasa un chavalín de 9 años que se lanza a cruzar con el semáforo en rojo. ¿Qué haríamos en estos momentos? ¿Qué harían? Cogerlo, ¿no? ¿Y qué le diríamos después? Le explicaríamos que ¿alguien tiene una idea? El peligro. Estaríamos diciendo al chavalín lo que tiene que hacer. Estaríamos actuando de directores. ¿Sería correcto? Y es normal. Es decir, en algunas situaciones, en nuestro trabajo cotidiano, tenemos que dirigir. Cuando tenemos una urgencia, tenemos que dirigir. Cuando tenemos que hacer una orientación diagnóstica, tenemos que dirigir. Y eso está bien y es correcto. Entonces, permítanme que nos movamos a otro escenario. Están ustedes en casa tranquilamente,
después de una jornada laboral un poco pesada y les llama por teléfono su mejor amigo, su mejor amiga, que les dice que su pareja le acaba de dejar por otra persona. ¿Qué hacen? Ir a su casa y allí, una vez estás en su casa, ¿qué haces? Escuchas, consuelas, ¿no? ¿Qué estilo de comunicación sería este? Acompañante, ¿no? Estaría claro que en estos momentos lo que hay que hacer es acompañar a esta persona, por muy cansados que estemos, escuchar un ratito y ponerle el hombro para que llore. Y eso está bien, ¿eh? Y hay veces que vienen pacientes que están hechos polvo porque nos cuentan alguna experiencia dura que han tenido, te dicen, pues mire, hace poco le han diagnosticado a mi hijo tal cosa. Y bueno, tú ese día tenías planteado comentarle otras cosas y lo primero que entiendes que hay que hacer es escucharle y dedicarle unos minutos para, evidentemente, ganarte al paciente y generar el vínculo. Y eso es otro estilo que lo utilizamos habitualmente. Ahora les voy a poner otro escenario. Imagínense que tienen un amigo o una amiga que les llama y que le dice que su hijo acaba de aprobar el MIR y que está dudando y que no sabe si coger urología o si coger digestivo, que no lo tiene muy claro, que si podemos hablar con él. ¿Qué haríamos aquí? Aconsejar. ¿Qué más ideas? Darle información, aconsejar. ¿Qué más? Sugerir, dar información, aconsejar. Pros y contras de las elecciones. ¿Alguna idea más? Explicar tu experiencia. ¿Algo más? Ponerle en contacto con alguien que le sirva. Saber cuáles, ¿y cómo sabrías cuáles son sus actitudes? Preguntándole sobre sus expectativas. Muy bien. Fijaros que está muy bien todo lo que habéis dicho. Aconsejar, darle pros y contras, darle sugerencias, explicarle vuestras propias experiencias. Sin embargo, una de las cosas que primero nos va a identificar un poco esta persona, por dónde lo podemos guiar o aconsejar, es preguntarle, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué expectativas quieres? ¿Por qué quieres hacer? ¿O por qué estás dudando? ¿Qué te gusta a ti realmente? De alguna manera, ¿y esto qué estilo sería que estamos hablando ahora? Sería el estilo guía. Pues un poco la idea es que a los médicos se nos enseña mucho a ser directores y a ser acompañantes. Sin embargo, se nos enseña poco a ser guías. Es decir, a veces no preguntamos suficiente a nuestros pacientes qué les gusta, qué expectativas tienen, qué quieren, qué opinan y en función de lo que nos cuentan, después irles guiando, aconsejando y darle toda nuestra experiencia. Porque la idea es que nosotros somos expertos en nuestra materia, pero el paciente también es experto en sí mismo. Es experto y sabe qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, qué cosas le han ido bien y qué cosas no le han ido bien. Y un poco la idea es que a veces tendremos que ser directores, a veces tendremos que ser acompañantes, pero muchas veces tendremos que ser guías para eso, ayudar a los pacientes a que encuentren sus propias soluciones y para motivarlos. Cuando te dicen lo que tienes que hacer, eso, bueno, te lo dicen, pero tampoco te motiva mucho. La idea es, tú te motivas mucho más cuando tú encuentras las razones por las que tú quieres hacer algo. Y esa sería la idea de enseñar a guiar. Cuando nosotros vamos a un país extraño y contratamos un guía, probablemente lo primero que hará el guía, que es experto y que conoce muy bien el país, pues nos preguntará, ¿te gusta la vida nocturna? ¿Te gustan los deportes de riesgo? ¿Quieres ver museos? Etcétera. Es un poquito la idea sería eso. Serían los tres estilos de comunicación. Fijaros que cuando estamos dirigiendo, estamos informando mucho, estamos preguntando poco
y estamos escuchando menos. Cuando estamos acompañando, estamos estamos escuchando mucho, preguntamos poco e informamos muy poquito. Cuando hacemos de guía, hacemos las tres cosas a la vez. Si queremos motivar a nuestros pacientes, la escucha tiene que ser con empatía, con interés, intentando ponerte en el lugar del paciente. Y cuando informamos, hacer algo que a veces lo hacemos poco, que es el pedir permiso. Eso puede sonar un poquito raro. A mí me funciona muy bien. Cuando le quiero proponer a un paciente un tratamiento o le quiero ofrecer una información, le pregunto, ¿quiere que le informe? ¿Le parece bien si le cuento un poco qué hacer? Y normalmente el paciente que ve que le pregunto y que pido su opinión, pues se queda muy contento y dice, sí, cuénteme. Y entonces es una manera de captar su atención, implicarlo en la consulta y ganármelo un poquito al terreno de la colaboración, que en el fondo es de lo que se trata, de ayudar al paciente a desarrollar su voluntad y que pueda mover la montaña que tiene del dolor. Es un poco entonces de cómo podemos utilizar estos elementos. Entonces, este estilo de comunicación vamos a ver que lo podemos integrar en ayudar al paciente a comprender el malestar emocional que tiene. Y como esto ya lo ha dicho el doctor Vicente, pasamos, cuerpo y mente está claro que están muy relacionados. ¿Qué sabemos del malestar del paciente con dolor pélvico crónico? Pues sabemos de que los pacientes con este problema tienen más depresión, más ansiedad, más alteraciones del sueño, que los clínicos, cuando son encuestados acerca de qué es lo que hacen con este tipo de pacientes, dan un montón de alternativas de tratamiento en las cuales incluyen cambios en el estilo de vida de los pacientes, pero hay muy pocos estudios que incluyan, como antes nos comentaba el doctor Vicente, un abordaje de los aspectos emocionales, de los aspectos cognitivos que están relacionados con el dolor, y sin embargo es algo con lo que trabajamos cada día. Lo que pienso normalmente determina lo que siento y también lo que hago. Esta puede ser una paciente, Nuria, que luego haremos un ejercicio de empatía con ella, que tiene dolor. Y Nuria tiene dos opciones cuando se levanta por la mañana con este dolor. Puede pensar, soy una inútil, todos piensan que exagero, nunca me recuperaré. En cualquier caso, lo que hará seguramente es tumbarse, llorar o tomar más medicinas. O puede pensar, tengo que intentarlo, no puedo dejar que el dolor me hunda. Y en ese caso va a pensar, pues voy a intentar relajarme, voy a intentar distraerme o voy a intentar seguir con lo que estamos haciendo, con lo que estaba haciendo. Entonces, ¿cómo podemos abordar este tema? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros pacientes a explorar estos aspectos emocionales, a ayudarles a superarlos? Motivar a los pacientes, como os decía antes, es un poquito complicado, pero no mucho. Las técnicas motivacionales son unas técnicas muy centradas en los pacientes y que les ayudan basadas en la colaboración para guiar al paciente a que él mismo pueda ir dando ideas y soluciones de qué es lo que cree que es mejor para él. Por ejemplo, si yo creo que para aliviar mi dolor me va a resultar mejor hacer ejercicios de relajación con música, pues probablemente eso me funcionará mejor que si yo hago otras cosas que me han dicho que tengo que hacer para el dolor. Es decir, la idea sería que los profesionales exploráramos qué es lo que los pacientes les parece que les funciona. Y de esas serían un poquito las técnicas motivacionales, cómo reforzar la motivación para ayudar a los pacientes a cambiar y adherirse al tratamiento. Y en nuestras entrevistas con nuestros pacientes podríamos tener, para ayudarles a resolver todo esto, como este pequeño esquema, utilizando un estilo más de guía, como hemos hablado antes, intentar primero vincular a nuestros pacientes, la famosa alianza terapéutica, intentar cuando vemos al paciente captarlo, tener su atención, aumentar el grado de confianza en nosotros, y eso puede ser tan simple como
darle la mano, preguntarle si le ha sido muy difícil encontrar la consulta, disculparte si lo coges con media hora o con un cuarto de hora o con 10 minutos de retraso. Esas pequeñas cosas que puede hacer que el paciente diga, mira, me parece que en este doctor yo puedo confiar. Es decir, dedicar un 20% de nuestra primera entrevista a que el paciente se sienta cómodo. El segundo punto sería el enfocar. Es decir, ¿cuáles son los objetivos de mi paciente? ¿Qué conozco yo? A veces preguntamos poco a nuestros pacientes. Antes comentaba un colega que no preguntamos si nuestros pacientes han tenido un abuso sexual y probablemente si lo preguntáramos nuestras pacientes se sentirían cómodas de explicarlo. O si no cómodas, al menos lo notarían como normal que el médico les pregunte estas cosas. Y luego evocar es qué cosas le parece al paciente que le ayudan, sacar información del paciente para llegar al final a un consenso, a una planificación y una negociación conjunta con él. El vínculo, muy importante, como ya comentábamos, ¿no? Y el trabajo con empatía. Creo que ayer teníais una ponencia de la neuroanatomía y de las puertas del dolor. No sé si habló de esto, pero hay algunos estímulos emocionales que abren la puerta al dolor y hay algunas cosas que lo cierran. Las emociones que suelen abrir la puerta al dolor y que lo intensifican son el enfado, la ansiedad, el miedo, la tristeza, la vergüenza y la culpa. Y ahora, si me permitís, me gustaría hacer este pequeño ejercicio de empatía, a ver si podemos ayudar a esta paciente, Nuria, que lleva 3 años con dolor pélvico crónico y se siente un poco confusa, a identificar qué es lo que siente. Esto es lo que podría pensar nuestra paciente. Cierto día me desperté con una idea abrumadoramente inquietante. ¿Y si no puedo levantarme en este momento de la cama, ya nunca más? ¿Qué piensan? ¿Qué emoción hay aquí detrás? Tristeza, miedo. Miedo. Muy bien. Si me vieran mis amigos, desde luego no conozco a nadie como yo tan joven y tan incapacitada por el dolor. Si me vieran mis amigas del aeróbic con la vitalidad que tenía antes, ¿qué emoción habría aquí? Vergüenza, muy bien, vergüenza. Bueno, el nivel de empatía muy bien. Si solo fuera eso, es mucho peor que tu marido quiera hacer el amor contigo y tengas que decirle que no puede soportar el dolor, o que mi hija quiera que le lleve en brazos y no pueda hacerlo. ¿Qué sentimiento habría aquí? Tristeza, culpa. Bueno, es un poco todo, culpa también. Eso sí que me enciende verdaderamente. Si pudiera enfrentarme a mi dolor en un combate a muerte, ¿qué sería esto? Rabia, enfado. Rabia, enfado. Pero está claro que no, que siempre saldría perdiendo. Tengo que levantarme ya. Así que comenzaré mi rutina de desasosiego y preocupaciones. ¿Me dejará el dolor de acompañar algún rato? ¿Podría aguantar en el trabajo? ¿Qué emoción hay aquí? Duda, ansiedad, ¿puede ser? A eso se ha reducido mi vida. Amigos perdidos, trabajo perdido, dolor, dolor, dolor. ¿Y qué emoción tendríamos? Tristeza. Fíjense la cantidad de cosas que nuestros pacientes nos pueden decir y que es muy importante que las podamos reflejar. Simplemente cuando nuestro paciente se siente comprendida, eso ya le va a suponer un cierto alivio. Y eso no son las medicinas las que va a hacer que se sienta más comprendida, simplemente en la forma en cómo nosotros le respondemos a sus quejas. El segundo punto de cómo manejar, cómo podemos mejorar nuestra comunicación y nuestro manejo en los aspectos emocionales de nuestro paciente es, como decíamos antes, el establecer objetivos. Cuanto más cerca están los objetivos nuestros de los objetivos de mi paciente, vamos a obtener una mayor colaboración. Si mi paciente con dolor pélvico crónico, que yo creo que le puede ir bien un poco de ejercicio, le recomiendo que haga ejercicio 3 veces por semana y mi paciente solo se ve capaz de hacerlo 1 vez por semana, probablemente allí no vamos a poder negociar y habrá conflicto. Si intentamos llegar a un acuerdo, la paciente se va a sentir mucho más confortable. Y luego,
fijaros un poco en esta diapositiva de abajo, que es un poco lo que ocurre cuando nos dicen lo que tenemos que hacer, ¿eh? Lo que aparece es que nuestros pacientes, si les decimos mucho lo que tienen que hacer, bueno, se defienden, ¿eh? Nos dicen sí, pero. Si nos dicen sí, pero es no. Porque bajo esto subyace una ambivalencia. Por una parte, el deseo de mejorar, pero por otra parte, el temor a que lo que le estamos proponiendo pueda incrementar su dolor o pueda tener efectos secundarios que le puedan complicar más la vida. Y es muy importante por eso explorar las expectativas del paciente, preguntar su opinión, preguntar cómo ven el tema, valorar con nuestro paciente los pros y los contras. Si nuestro objetivo es disminuir los factores determinantes de discapacidad, un tema que tendremos que hacer es ayudarle a comprender la relación que hay entre la mente y el cuerpo, ayudarle a comprender cómo los pensamientos catastrofistas y cómo las estrategias de afrontamiento influyen. Y un poquito antes el doctor Vicente ya nos comentaba que esto es muy importante. A mayor temor que yo tengo de cómo se complique, de que el dolor no voy a mejorar, de tener una idea muy negativa, mi dolor va a aumentar, y las personas con más autoeficacia son las personas que afrontan mejor el dolor y que tienen menor nivel de dolor. ¿Cómo podemos aumentar la autoeficacia de nuestros pacientes? ¿Cómo podemos dar confianza a los pacientes de que pueden realmente manejar esas situaciones difíciles y vencer esos pensamientos catastrofistas? Primero, intentar ayudarles a darle la vuelta a la tortilla, es decir, el refuerzo positivo. ¿Cuántos de nosotros le decimos a nuestros pacientes: entiendo que debe ser muy difícil y estás haciendo mucho esfuerzo para recuperarte, o qué difícil debe de ser estar todos los días con el dolor que tienes? Cuando nosotros le decimos esto, nuestros pacientes se relajan, se sienten comprendidos. O, por ejemplo, como pone esta imagen, ¿no? Dice: no he fallado, solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Intentar dar ese mensaje positivo a nuestros pacientes, intentar darle un poco de esa esperanza. Eso motiva y eso les ayuda a subir un poco más la montaña. Otro elemento es el obtener información del paciente. Nuestro paciente es un pozo de soluciones, es un pozo de ideas, y aprovechárnoslas. ¿Qué preocupaciones tienen? ¿Qué soluciones han encontrado por sí mismos? ¿Qué les ha funcionado antes de venir a vernos? Intentar obtener esa información, es decir, cómo hacen para superar las situaciones cuando tienen más dolor, qué cosas les han funcionado. Enseñarles también que cuanto más activos son y cuanto más afrontan las cosas, seguramente mejor van a poder soportar su dolor. Explorar cuáles son para ellos los elementos que cierran la puerta del dolor, que pueden ser diferentes para cada persona, y si no tienen ideas, entonces sí, luego sugerirle nosotros, ¿no? Porque hay cosas que aumentan el dolor, como la tensión, la tristeza, centrarse en el dolor, los pensamientos negativos, la falta de apoyo y la comprensión, pero hay cosas que nuestros pacientes hacen que les alivian también el dolor. Por ejemplo, aparte de los ejercicios y la medicación, cuando están contentos, cuando tienen ilusión, cuando están con los nietos, con los hijos, cuando se relajan, cuando hacen ganchillo, cuando hacen puzzles, cuando se distraen, cuando se sienten comprendidos o cuando tienen una actividad gratificante. Eso les podemos ayudar a explorar todos estos elementos. Y por último, en la última fase, ayudarles cómo planificamos el tratamiento con nuestros pacientes. Estoy prescribiendo un plan que es inaceptable. Estoy seguro de que comprende mis recomendaciones. Cuando prescribís algo, luego le preguntáis al paciente cómo lo ve, si lo ha entendido, qué ha entendido de lo que le habéis explicado. Nos preocupamos de tener un buen feedback de si el paciente ha comprendido nuestras recomendaciones. Le dejamos elegir, le decimos supositorios. O mire, para esto puede elegir entre supositorios, óvulos y también tiene una pomada. ¿Qué cree que lo va a tomar mejor?
¿O cuándo cree que no se le olvidará tomar, o qué estrategias cree que puede usar para que no se le olvide el tratamiento? Tener muy al paciente muy en cuenta al paciente. Porque cuando queremos ir desde, me parece que eso es la Mater en el Barcelona, hasta el hospital clínico, podemos ir aquí con nuestro paciente, pero a veces podemos encontrar otros caminos. Y con nuestros pacientes pasa igual. Si tienen dolor pélvico crónico, quiere decir que van a venir a la consulta. No nos angustiemos si no encontramos la solución a la primera. Preocupémonos por generar un buen vínculo con nuestro paciente y por colaborar con él, que ya daremos poco a poco con la solución. Y por último, el mensaje para llevar a casa sería que es importante conocer que el abordaje de una persona con dolor crónico es muy complejo, nos exige mucha pericia y sobre todo una buena dosis de empatía, que una comunicación efectiva es esencial para abordar los aspectos emocionales del dolor crónico, que hay que adaptarse, cuando hay que ser directores hay que ser directores, cuando hay que acompañar, pero con frecuencia a nuestros pacientes les va a gustar más que les guiemos. Que podemos motivar al paciente a cambiar sus pensamientos catastróficos, guiándole para que encuentren sus propias soluciones de afrontar el dolor, que por encima de todo la persona busca sentirse comprendida y que evidentemente le hagamos saber al paciente que el dolor es real y no imaginario, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y bueno, muchas gracias por su atención. Eso es todo.